¿Cómo están? Este es el reporte, coronel. Por mandato constitucional, le corresponde al Senado de la República aprobar o improbar los ascensos de los más altos oficiales de las fuerzas militares y de la policía. Esa función la cumple la Comisión Segunda del Senado. ¿Qué digo? La cumple. La debería cumplir, pero no la está cumpliendo. Es tan precaria la separación de poderes en Colombia que esa comisión del Senado en realidad solo desempeña una pobre función notarial. No se porta como parte de la rama legislativa, sino que aprueba lo que le manda el Ejecutivo sin chistar. No hay independencia. El Senado se ha vuelto un testigo instrumental para aprobar los ascensos militares, apenas poniendo visto bueno en las casillas de un formulario, sin cumplir con el deber de investigar a quienes les está otorgando el inmenso honor y la aún más grande responsabilidad de ser generales de la República, a quienes les está entregando el comando de las tropas y el monopolio de las armas, que portan solo para servir a los ciudadanos, no para servirse de ellos y menos para irrespetar sus derechos. Es tal el grado de sumisión de los legisladores frente al Ejecutivo y a los militares que no es raro ver a miembros del Congreso golpeando los talones y llevándose la mano a la frente para saludar a un alto mando con un vergonzoso "¿Qué ordena mi general?". Señoras y señores senadores, qué pena tener que recordarles que a ustedes los eligieron los ciudadanos no para que se portaran como subalternos, sino para que hicieran las leyes y cumplieran con la obligación del control político. Uno de los momentos más importantes de esa función de control político es el examen de los ascensos de los altos mandos. Como cada diciembre, llegaron esta semana al Senado las listas de los altos oficiales sugeridos para ascenso. Son 20 del Ejército, 14 de la Policía, 7 de la Fuerza Aérea y 5 de la Armada Nacional. 46 en total, de los cuales 18 tienen cuestionamientos de diversa índole, algunos más graves que otros, actos de corrupción, falsificación de documentos y violación de derechos humanos, entre otros. Les voy a nombrar apenas algunos ejemplos. Uno es el brigadier general Jorge Eduardo Mora López, propuesto para ascender al cargo de mayor general. Sobre él, la W publicó una sólida investigación de los periodistas María Camila Díaz y Diego Aguilar. Ellos reportaron que 7 suboficiales y un oficial denunciaron que el general Mora, como comandante de la División de Fuerzas Especiales, creó una partida de viáticos para desviar dineros públicos a su bolsillo. El general asegura que un capitán y un sargento se quedaban con la plata que pedían a nombre de él. La inspección del Ejército está al tanto de estos hechos, pero igual la Junta de Generales propuso su ascenso y 10 de los 13 miembros de la Comisión Segunda del Senado dijeron rápidamente que sí. Sigamos. El brigadier general Juvenal Díaz Mateus ya tiene listo el hombro para los 2 soles de mayor general. No importa que su nombre haya salido a flote en el proceso contra el excomandante de la 4ª Brigada, el general Jorge Romero, investigado por corrupción en la entrega de salvoconductos. En la audiencia se afirmó que el general Díaz le había entregado al ayudante del procesado general Romero documentos de la investigación judicial para que cuadrara su defensa. También tiene cuestionamientos porque hombres bajo su mando dispararon contra manifestantes que protestaban en el Chocó en febrero de este año. A pesar de esto, 10 de los 13 integrantes de la Comisión Segunda del Senado aprobaron su ascenso, que seguramente ratificará mansamente la plenaria. Mencionemos un caso de la policía. El mayor general Huber Penilla, actual subdirector de la institución, está listo para ser general full. No importa que sea nombrado en relación con el despilfarro millonario en la construcción de casas fiscales en el Tolima, el mismo caso por el que ya fue llamado a juicio el general Óscar Ateortúa. Va a ascender porque la mayoría de la Comisión Segunda le dio su voto y no habrá sorpresas en la plenaria. Los únicos 3 senadores que se opusieron a estos ascensos son el senador Feliciano Valencia del Movimiento Indígena Maíz, el senador Iván Cepeda del Polo Democrático y el senador Antonio Sanguino del Partido Verde, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, senador, ¿por qué la mayoría de la Comisión Segunda aprueba el ascenso de altos oficiales que tienen cuestionamientos? Bueno, primero porque hay un problema estructural en la manera como está regulado el ascenso de los oficiales de nuestras fuerzas militares. Hay un marco normativo que permite que haya una suerte de ascensos que se constituyen en un saludo a la bandera en el papel que cumple la Comisión Segunda y la plenaria del Senado de la República.
Segundo, porque la comisión en este gobierno ha cogido por costumbre que los ascensos se voten en bloque, que no haya posibilidad de examinar las conductas de oficiales que estén cuestionados. Luego entonces terminan revolviendo manzanas podridas, digámoslo así, con oficiales que merecen el ascenso. Y eso hace imposible que se pueda debatir y que se pueda votar individualizadamente cada uno de los ascensos propuestos. Y en tercer lugar, porque hay una actitud genuflexa de la mayoría de los congresistas, particularmente del partido y de la coalición de gobierno, que les parece un exabrupto que se pueda cuestionar el ascenso de algunos de los oficiales que son puestos a consideración de la Comisión Segunda. De tal suerte que terminan ascendiéndose oficiales que luego terminan condenados. Y hay casos aberrantes y casos que la opinión pública conoce muy bien, como por ejemplo el caso del general Montoya, del general Mario Montoya Uribe, por ejemplo, que hoy comparece ante la JEP y que fue condenado a 20 años por la justicia ordinaria, o del general Mauricio Zúñiga, que fue retirado del cargo, investigado por el episodio de Andrómeda, aquel episodio de chuzadas a los negociadores de paz, o el caso del general Mario Santoyo, ¿no?, que comparece ante la JEP, que fue llamado por el delito de narcotráfico por la justicia norteamericana y que fue condenado, procesado por la desaparición de 2 miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Así que luego, después de que ocurre este ritual de ascenso de los oficiales, nos enteramos que quienes son portadores del grado de generales terminan comprometidos en delitos graves y condenados por la propia justicia. Bueno, senador, ¿qué dicen sus colegas del Senado ante la decisión minoritaria de ustedes 3 de oponerse a estos ascensos? Pues hay un discurso de guerra fría, digamos, ¿no?, de estigmatización a las críticas que nosotros generalmente formulamos. Esta vez, por ejemplo, tuvimos que retirarnos de la votación dejando 3 constancias por los 18 casos que son muy graves, no solo los que tú mencionas, hay otros, Daniel, que son absolutamente graves, como por ejemplo el del brigadier general Oscar Reinaldo Rey, que era segundo comandante de la popa en el 2004 al 2006 y que está vinculado a 50 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, pagando a paramilitares por información que condujo a varias muertes, entre esas la de una niña de 13 años indígena. Y entonces, cuando cuestionamos estos casos, se nos acusan de ser enemigos de las fuerzas militares, de estar mancillando el honor de las personas o en general de las fuerzas militares, y por supuesto que se nos coloca en una situación bastante difícil, pero nosotros somos conscientes de que tenemos una labor de control político y de que el procedimiento de ascenso no puede ser una operación de lavado de imagen de nadie, y menos aún de premiar a quienes no merecen portar el grado de general de nuestras fuerzas militares. Por eso hemos presentado además un proyecto de ley para modificar el sistema de ascensos. Nosotros sencillamente lo que reclamamos es que estos ascensos se aplacen o se suspendan mientras estas investigaciones terminan y se establezcan la responsabilidad o no de las personas que son objeto de estas graves de estos graves hechos, de estas investigaciones que comprometen conductas muy graves de estos servidores públicos. Senador Sanguino, oyendo que los señalan como enemigos de la institución militar o de querer mancillar el nombre de estos oficiales, usted, considerando que estamos en Colombia, ¿no teme que esos señalamientos puedan volverse peligrosos? Pues claro, por supuesto, también hemos sido víctimas de perfilamientos y de interceptaciones, de chuzadas, de hostigamientos, de amenazas. Por supuesto, no estamos afirmando que esas amenazas provengan de estas personas que están siendo cuestionadas en este procedimiento de ascensos, pero este discurso estigmatizador sí estimula, por supuesto, pues
pues acciones en contra de nuestra integridad y de nuestro trabajo como congresistas. Pero aún así, nosotros seguimos insistiendo. El Congreso no puede seguir ascendiendo a generales, a personas que luego terminan comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos o en graves delitos que los hacen digamos, no los hacen merecedores de este ascenso. Y vamos a insistir en una reforma al sistema de ascensos, que es un proyecto de ley que todavía no ha sido agendado para ser discutido en la Comisión Segunda, pero que ojalá se pueda agendar para que podamos dar una discusión con el país también sobre los criterios que con mayor rigor deben tenerse en cuenta para premiar a nuestros oficiales con la calidad de generales de nuestras fuerzas militares y de policía. Senador Antonio Sanguino, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la W. La Comisión Segunda del Senado de Colombia jamás ha devuelto el ascenso de un alto oficial. Este es el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.